No necesitan. Muchas gracias, señor rector, muchas gracias por la invitación. De verdad es un evento de lujo. Yo estoy muy emocionado, muy complacido. La verdad es que, pues no solo por la oportunidad de seguir participando en estas conmemoraciones de los 20 años de esta que siento también mi casa a lo largo de mucho tiempo, el Colegio de Veracruz, sino con un panel de verdadero lujo, de altísimo nivel, que además me da la impresión de que es como una mina donde hay múltiples vetas por explorar. Desde que leí el libro tuve esa sensación, pero ahora más. Es un gusto compartir esta mesa con Samuel Schmidt, gran autoridad académica, al igual que con Xochitl Patricia Campos, con Diego Martín Velázquez, de excelente exposición de todos ellos, que enriqueció mi visión de lo que quisiera tratar, pero claro, también la complica, precisamente por lo multifacético del tema y de la manera como se aborda. Y esta referencia que hace Samuel sobre las distintas lecturas que tiene el libro, realmente a mí me arrojó luz sobre algo que yo percibía, pero no me quedaba así de claro. Esa capacidad de generar una veta de análisis por la que puede uno avanzar y después ver que hay otras más que se ramifica el libro. Y yo hice algunas notas básicas, pero ahora trataré de combinarlas con lo que acabo de escuchar, porque enriqueció la visión de la lectura del libro, que por cierto hay que hacer. Yo me adhiero a esta invitación. Es un libro que debe leerse. Creo que aprendemos mucho con este libro. Yo debo confesar algo, no conocía el término intermario, lo confieso abiertamente y les juro que he leído por ahí un libro, Choprat, creo es el autor de Geopolitique, de la geopolítica, un libro de este tamaño, que casi diría, lo he leído todo, y todavía antier dije, bueno, se me habrá escapado un intermario, a ver, voy al índice a ver dónde, dice, no viene el término. Pero claro, ya investigué un poco más y efectivamente hay todo un caudal de información sobre el intermarium, que es el hilo conductor del texto y que efectivamente viene desde el siglo XIX hasta nuestros días, de cómo va impactando en distintos momentos esta concepción. No repetiré lo que ya se ha dicho, pero simplemente como una referencia de cómo el interés geopolítico original de Polonia, básicamente de Polonia, incide en el intento de formar, diría yo, un muro ideológico político que se enfrentara por un lado al poderío alemán, a la Prusia, que en su momento del siglo XIX pues era una amenaza sobre Polonia, que además ha sido partida en pedazos en varias ocasiones, y por el otro lado la Rusia zarista, que era otra presión, era, si me permiten la figura que daba Polonia y esa zona como el jamón del sándwich, dicho de manera muy coloquial, y quedaba en medio de estas dos enormes fuerzas, que además cuando cae el zarismo, de todas maneras la cosa se pone peor, porque viene el comunismo y llega al punto de que después de la Segunda Guerra Mundial Polonia queda totalmente inmersa en la esfera del mundo comunista. Entonces ahí tenemos un primer elemento que era el origen del análisis, como ese propósito de enfrentar a dos poderes que tiene un sentido geopolítico. Y además debo decir, Samuel, que algo que también aprendí y me enriqueció mucho esta idea sobre la geopolítica es que no solo constituye el estudio de la conducta política, digámoslo así, de los estados a la luz de las explicaciones que da su posición geográfica y sus intereses derivados de esa posición, que por ejemplo explican muy bien también, y ahí me doy un salto, pero es que todo está ligado, explican esta situación de México en el siglo XX,
de cómo tiene que enfrentar una situación geopolítica que explica su política exterior. Dice la mayoría de los autores en materia de geopolítica que la política exterior de un Estado, independientemente del signo ideológico concreto que tenga un gobierno, está condicionada por su posición geográfica, por sus intereses, por sus presiones. Nosotros permanentemente tenemos que estar lidiando, en eso creo que podríamos parecernos a ciertos sectores del área del intermario, estar lidiando con la presión de los Estados Unidos. Y si no sabemos manejarla, nos puede ir muy mal, ya nos fue muy mal alguna vez, ¿no? Entonces, esto marca incluso la política actual del gobierno presente. Tiene que estar muy atento a las reacciones que se den en los Estados Unidos y además saber jugar también con la presión que eventualmente se puede ejercer desde una posición subordinada. También puede uno presionar porque el vecino, para no poner ninguna otra connotación, el vecino tampoco es totalmente monolítico, tiene sus puntos donde se puede penetrar, intervenir, influir. Algunos, recuerdo haber visto alguna crítica sobre que por qué México cabildeaba, incluso con empresas que se dedican a esto en los Estados Unidos. Pues porque hay que hacerlo, porque nos interesa, porque nos conviene. No todo es la diplomacia formal, no todo son las notas diplomáticas y las declaraciones, es también la posibilidad de intervenir, de penetrar, de influir en los centros de poder de aquel elemento de la geopolítica con el que tenemos que interactuar. Entonces, a esto hay que agregar algo. No solo, de ello venía yo diciendo, no solo es esa concepción geográfica, territorial, sino también ideológica. Entiendo, o por lo menos así lo capté en la lectura del libro, el espacio geopolítico de los Estados Unidos es todo el mundo para acabar pronto. Es todo el mundo, tiene intereses en todas partes. Entonces, no es un problema de vecindad. Claro, con nosotros tiene una relación especial, el efecto geográfico, pero tiene esa relación con todo el planeta, con intereses que se vinculan y que se interpenetran. Por ejemplo, en el caso de China, ¿cuánto interés norteamericano hay en el capital que explota la mano de obra barata de China y que está usando las fábricas en ese territorio para sus propias finalidades? Y la vinculación que al principio me parecía poco difícil de captar entre el Vaticano y los Estados Unidos, pues también se da porque la Iglesia Católica tiene un espacio geopolítico mundial, tiene ramas en todo el mundo, en todo el planeta, además de los países donde es predominante el catolicismo. Entré rápidamente, ahora es una de las cosas que no puedo evitar, entrar rápidamente a buscar los datos. 1.300 millones de católicos, dicen las notas de internet, que existen en el mundo. Habrá lugares donde son minoría, otros como aquí, que son una mayoría, pero donde sea, tienen una influencia, tienen un interés de mantenerse, de crecer, de enfrentar la competencia de otras religiones, y eso mantiene al Vaticano, que es el estado de menor dimensión geográfica. Si nos vamos a lo geográfico, diríamos, bueno, pues el Vaticano, que peso tiene, ¿no? Pero son 33 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto? 33 hectáreas. 33 hectáreas, bueno. Es mínimo su espacio ocupado, pero si consideramos geopolíticamente al Vaticano, no es ese estado de la ciudad del Vaticano, es todo un conjunto de fieles que operan en todo el mundo y que además ejecutan políticas que centralmente provienen del Vaticano. Estas semanas de oración que acabamos de pasar no se hacen, porque además tienen una buena organización, por supuesto, o sea, la derecha, bueno, quizá la izquierda en el momento de la plenitud del comunismo ruso también, pero la gran capacidad de organización, querámoslo o no, está ligada, y eso fue una muy buena reflexión que me hizo también pensar hace unos momentos, está ligada a la capacidad de ejercicio, permítanme decirlo así, quizá no solo autoritario, sino de autoridad, organización y disciplina
cualquiera que sea la ideología, si se aplican adecuadamente, darán coherencia al propósito que se persigue. Si se pierden esos elementos, pues se puede tener una ideología muy sólida, muy importante, muy influyente desde el punto de vista intelectual, pero si no hay la capacidad organizadora, difícilmente se puede alcanzar el peso geopolítico y político que se requiere para hacer triunfar un movimiento. En fin, esas son las primeras impresiones que yo tuve del texto, que me encantó. Es un libro fascinante porque además en varias ocasiones tenía que ir a consultar algunos de los términos. Esta operación Pastorius, por ejemplo, no tenía ni idea de su existencia. ¿Y esto qué es? Pero además es muy bonito en un libro que lo obliga a uno a ir a investigar un poco más, a entender, a buscar qué es lo que está atrás de lo que nos están diciendo los autores. Y a partir de ahí, también otra reflexión que anoté es que en mi experiencia personal, hacía mucho que no lo recordaba, pero les puedo decir que era niño, ya bastante tiempo, por supuesto, pero me llamaban la atención las portadas en el puesto de periódicos de Coatzacoalcos, donde yo iba a comprar cómics. Bueno, no se llamaban cómics, se llamaban cuentos. Iba a comprar los cuentos de Superman, de la pequeña Lulu, y periódicos que llegaban como a las 2 de la tarde. Llegaba el Excelsior, Coatzacoalcos, lo que siguen en mí. No me voy a hacer los recuerdos que vienen enseguida a la mente, pero en ese puesto estaban a la venta libros como los protocolos de los sabios de Sion. Un tío mío, recuerdo que lo tenía, a mí me llamaba la atención. No lo leí, pero se daban una idea más o menos de cuál era el propósito, o por lo menos se la daban una hora, el propósito doctrinario de ese tipo de lecturas, que por lo poco que yo pude acceder a ellas, no estaban mal escritas, eran bastante atractivas. Eso era como se metía uno como si fuera un thriller a las cosas que decían estos libros. El libro tiene una infinidad de conexiones y de interrelaciones que nos van sugiriendo muchos elementos para reflexionar y sobre todo para abrir los ojos y darnos cuenta de esa zona invisible, de esa área. Hay una parte del texto que dice es que hay un gobierno invisible, hay uno visible, pero hay otro invisible, hay una serie de influencias, no solo del llamado estado profundo que sabemos existe en diferentes partes, sino otras muchas más, en ocasiones sutiles, imperceptibles, pero que tienen un propósito específico, como el de la ultraderecha o de la derecha en nuestro país. ¿Cómo se inserta? Este fue otro elemento que me llamó mucho la atención y lo acaba de comentar Samuel. ¿Cómo México se inserta en este anticomunismo que tiene, ya lo explicó Diego, además algo que no conocía es esa parte de las relaciones entre calles, Cárdenas conoció el enfrentamiento entre ellos, pero qué tanta influencia tenía, por ejemplo, en el callismo, la presencia de la derecha, cómo eso influyó, y esto me lo pregunto aparte, perdón un poquito por el desorden, pero es lo que produce el libro, cómo la guerra cristera determinó muchas condiciones de lo que ocurrió posteriormente, al extremo de que todavía, cuando la primera reforma política, el PDM, el Partido del Gallito, era la herencia del sinarquismo. Entonces, todo esto va vinculándose al paso del tiempo, pero no se pierde una intención específica, en el caso de la ultraderecha, de participar en las decisiones gubernamentales, de influir en ellas, de proteger, en el caso de la Iglesia Católica, proteger sus intereses. Por ejemplo, el callismo trató de desarrollar una especie de anglicanismo mexicano, ¿no? La Iglesia Católica mexicana, no controlada por el Vaticano. Bueno, no tuvo éxito porque enfrentarse con el Vaticano no es fácil. Y finalmente, porque también, y ahora lo veo con mayor claridad, esas fuerzas invisibles estaban operando para penetrar el aparato de la Revolución Mexicana, para quitarle su radicalismo, porque efectivamente si uno lee
el diario de los debates del constituyente, había un profundo anticlericalismo. Toda la discusión del artículo 3, por ejemplo, es contra la intervención de la Iglesia Católica. Y se llega al punto, en el artículo 130, de privar la Iglesia Católica, claro, bajo el subterfugio de todas las iglesias, de personalidad jurídica. Había una intención de someter a la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica no se deja someter y opera con todos estos procesos, poco a poco vamos viendo, y creo que eso explica algo que dijo Diego hace un momento, y lo había yo reflexionado alguna vez, pero ahora me quedó más claro. Explica cómo dentro del PRI también hay dos alas. Hay una parte conservadora con gran influencia de la derecha y hay una parte que se orienta más hacia la izquierda. Casi los podría uno poner con nombres y apellidos: una izquierda cardenista, una derecha alemanista, pero esa derecha venía precedida por Ávila Camacho, que hace concesiones justamente a la presión que realizaba la Iglesia Católica. De modo que esa interacción, como decía Samuel, no solo el priismo como una estructura política, sino el priismo como una corriente que cooperaba a ese tipo de interacciones. Por otra parte, que se comenta en el libro, su capacidad cooptativa. El PRI no solo era un instrumento de control y de manejo de la política, sino buscaba la cooptación, era parte de su esquema. Si a esas vamos, ¿cómo cooptaba el PRI? Yo debo haber tenido 15 años cuando iba a los concursos de oratoria, y en los concursos de oratoria los que participábamos éramos críticos del sistema. Nuestro discurso era contra el sistema, en busca de la democracia. Era un discurso que cuestionaba el aparato político. ¿Qué hacía el aparato político? Organizaba los concursos de oratoria, justamente para encontrar una versión alterna, digámoslo así, de esta búsqueda de la excelencia, ¿no? Es decir, ¿dónde encontramos estos muchachitos que van a tener una tendencia a la crítica, a la subversión, entre comillas, y mejor los invitamos a que se incorporen y sabemos de su inquietud, y ahí van, ¿no? Y esto explica, no sé si entendí bien, doctor Diego Martín, creo haber interpretado bien que la alternancia se daba en México desde antes de los 1000, se daba dentro del aparato del sistema, ¿no? Entonces, Calles era una tendencia, Cárdenas era otra, y luego Cárdenas no lo sucede Mújica, lo sucede Ávila Camacho, que una de las primeras cosas que dice es: soy creyente, y a eso le sucede un modernizador, Miguel Alemán, luego un pacificador, atenuador de los efectos financieros y económicos del alemanismo, y a este, que era Luis Cortines, le sucede alguien que declara que es de izquierda, y luego tiene que decir López Mateos, de izquierda, pero dentro de la Constitución, ¿no? Y ahí se van, creo que fue ahora el autor el que hablaba de la teoría del péndulo, fue Peter Smith, y alguien en México, el autor del estilo personal de gobernar, creo que también Cosío Villegas también retoma esa idea de la teoría del péndulo. Bueno, ¿cómo entonces algo que viene desde el intermario con un diseño geopolítico que surge para el equilibrio en la Europa del Este, acaba siendo un proyecto que va contra el comunismo y que influye en las instituciones, en las organizaciones reservadas, secretas, como se expresa luego el Yunque o los Tecos? Pues porque ahí hay un interés geopolítico que se alimenta, unos y otros se van dando la posibilidad de retomar un propósito para reinstalarlo, para hacer una versión 2.0 o 3.0 de lo que era originalmente algo diferente, pero que va sirviendo a los propósitos
geopolíticos del Vaticano, de los Estados Unidos, como la CIA, y ahí puede uno verlo en el libro, como la CIA interviene también en el trabajo de la elaboración de los esquemas de combate al comunismo en nuestro país. De ahí que pues sea muy sugerente la lectura de este texto. Yo rescaté algunas partes, no lo leí todo, pero por ejemplo la referencia que se hace a Karl Deutsch me pareció muy interesante sobre cómo la humanidad depende de lo que hacen y de los métodos que emplean para imponerse una veintena de países considerados como potencias. Efectivamente, el grupo de los 20, pues, ¿no? Finalmente es, yo digo que es el comité o el consejo de administración del sistema capitalista mundial, pues ellos son los que realmente toman muchas decisiones que luego van a influir. Y esto es importante por lo que decía la doctora Xochitl, la explicación de la política. Me gustó mucho esta parte. La explicación de la política de un país no puede ser solo vista a partir de sus actores políticos internos o de sus intereses específicos, sino hay que revisarla, por supuesto, a la luz de la historia, de la cultura política de un país. Yo he estado leyendo cosas sobre Putin, por ejemplo, y parece que en la cultura política de Rusia hay una propensión a tener una figura muy fuerte y autoritaria, extraña en el zarismo, pues es parte de su cultura. No sé, a lo mejor un ruso se enojaría mucho conmigo si me oye decir esto, pero por lo menos es lo que uno percibe. Pero además de esas referencias, el condicionamiento externo, no se puede explicar la política mexicana solo a la luz de sus actores internos del país, sino siempre debe tener en cuenta la relación geopolítica con los Estados Unidos. Hay influencias que están operando y, por supuesto, en nuestro caso también del Vaticano. No me detendré mucho, me pareció interesantísimo toda esta lectura histórica, Samuel, la parte de Polonia. No sé ustedes, pero creo que nos pasa mucho en nuestro país, incluso en la academia. Conocemos muy bien la historia de la Europa occidental, la repetimos una y otra vez en la teoría general del Estado, todo, pero no conocemos bien la historia de la parte oriental de Europa y de las relaciones con Rusia, y este libro es interesantísimo porque nos permite ver cómo Polonia es un factor determinante en esa zona, y luego lo es tan determinante que acabamos teniendo un papa polaco, Karol Wojtyła, y cómo ese papa polaco logra penetrar en la estructura de su propio país con un diseño y un modelo perfectamente establecido y organizado para desarticular el poderío soviético contra el cual venía el Intermarium desde tiempo atrás. Y Lech Walesa es un actor que responde a esos intereses y que lo hace muy bien. Y otra beta que hay que explorar en el libro es cómo los Estados Unidos son un refugio de nazis. Pocas veces se ve, casi siempre nos ponen en los programas de National Geographic cómo se fueron, que si Hitler fue a la Argentina, y sabemos que pues, Adolf Eichmann fue capturado en Argentina. Hasta donde entiendo, el nazismo en México, por lo menos así lo veo en el libro, llega con una influencia ideológica, pero no tanto de personajes. Bueno, el caso de Walsh pero es incluso anterior, porque Walsh opera en una época anterior. Pero en Estados Unidos sí hay una recepción del nazismo que todavía prevalece. Creo que hay una alusión en el texto sobre una película que se llama Amén. La busqué, la vi, se las recomiendo. Es una película extraordinaria que justamente una de las cosas que expone es cómo se reclutó a un grupo de científicos cuando uno de los personajes de la película va a pedirle a el cardenal o el obispo de la zona donde se encontraba que le ayude a salir. Y esto en el libro también se refleja muy bien sobre cómo el franquismo es uno de los caminos por los que se salen los nazis. Cuando va el personaje a pedirle a
prelado que le ayude a salir de Alemania, a huir, porque era un nazi, que hacía esta solicitud, le dice: mira, no te puedo ayudar mucho, porque ahorita Estados Unidos solo están aceptando químicos, físicos, biólogos, eso sí, vienen abiertos y los puedo mandar rápidamente para allá. Bueno, el caso clásico. Yo ya debo tener el de los cohetes, Werner von Braun. No sé cómo se llama. Werner von Braun. Von Braun, efectivamente, Werner von Braun, muchas gracias. A veces me da cierta pena decirlo, no me acuerdo de algo, pero pues de paya. Yo a veces veo a los jóvenes que les pasa y digo, no importa, no es un problema de edad, es un problema de tener demasiada información en las neuronas. Entonces, si alguien nos puede ayudar a ver cómo, pues él era el impulsor de los V2 de los nazis, se lo llevaron a Estados Unidos, y luego el prelado le dice a este personaje que le pedía auxilio para huir, dice: pero mira, te podemos mandar a Argentina, a Estados Unidos no te lo ofrezco porque eso solo toman científicos, pero a ti te mandamos a Argentina. Bueno, pues todo esto es parte de lo que pueden ustedes leer en el libro, penetrar en esta fórmula de relación entre el Vaticano y los Estados Unidos, como intereses que podrían parecer distintos, porque el catolicismo pues, no es la religión dominante de Estados Unidos, pero sí tiene su peso y su vinculación. Lean el libro, ya no les quiero quitar más tiempo, pero léanlo, vale la pena. Es un libro fascinante, del que aprendemos muchas cosas y nos abre los ojos sobre otras muchas cuestiones hasta el día de hoy. Culmino con esto. El discurso anticomunista, claro que está presente. Yo recibo, y seguramente ustedes también, a través de los chats, cuando se quiere atacar al gobierno, se le tilda de comunista. O sea, todo lo que no coincida o avale el neoliberalismo lleva dos calificativos. Populismo es el suave, comunismo es el fuerte. Son los comunistas. Es un discurso que sigue siendo redituable y que vale la pena que quienes estamos en el círculo académico estemos muy conscientes de cómo operan estos mecanismos de penetración, de los cuales el libro nos da una gran cantidad de información. Muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias a nuestros 4 panelistas, y únicamente ya antes de concluir y de también agradecer la presencia de las personalidades que nos acompañaron el día de hoy, pues la historia de los nazis en México es realmente interesante y efectivamente poco conocida y poco documentada. Y la importancia de estos estudios, pero además de este libro, con la realidad política actual de México, nada más quisiera yo como exponer algo. Juan Alberto Cedillo, en su libro Los nazis en México, que hace una radiografía impresionante de las actividades de inteligencia y contrainteligencia que realiza el Tercer Reich en México y la contrainteligencia que el FBI, o incluso Edgar Hoover tiene una oficina en México entre 1934 a 1937. José Vasconcelos estaba fichado por el FBI. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cómo se consolida o cómo se correlaciona esta historia que pareciera pretérita con el México del día de hoy? Walter Beck era un agente del servicio alemán de inteligencia, el Sicherheitsdienst o SD, que estaba comandado por el almirante Wilhelm Canaris. Este personaje tuvo un acercamiento con un empresario de Monterrey de apellido Romo, que es el antecedente fundador de Altos Hornos de México y por tanto del Grupo Monterrey. Y los que tenemos memoria reciente política, les solicito que recuerden cuál fue la actuación y el posicionamiento del Grupo Monterrey en los procesos electorales de 2006, 2012 y 2018. Y está registrado precisamente también en el famoso informe Farago del periodista Ladislav Farago, que hace también toda una investigación acerca de documentos desclasificados de la CIA y del FBI, precisamente de esta intervención de la Operación Pastorius, Operación Cóndor y distintos operativos de inteligencia y anticomunismo en Latinoamérica.
Y lo que decía también el doctor Andrade y el rector, que es parte también uno de sus libros, Hilda Kruger, que era una agente que le reportaba directamente a Otto von Ribbentrop. O sea, ella ni siquiera tenía un operativo, un comandante en campo en México. Ella, ahí está documentado en los archivos desclasificados de Berlín, le reportaba directamente a Otto von Ribbentrop, que era el secretario o el ministro de Relaciones Exteriores de Adolf Hitler. Fue amante, y documentado por Juan Alberto Cedillo, fue amante de Miguel Alemán. Entonces, esta historia no es pretérita, es el contexto para entender mucho de la realidad de nuestro país y de Latinoamérica. No quiero mencionar la Operación Cóndor, que lleva al golpe de estado de Pinochet y al asesinato de Salvador Allende, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias, y la verdad que el libro está interesantísimo. Me sumo a la invitación del doctor Andrade, léanlo. Y también, por último, quisiéramos agradecer la distinguida presencia del doctor Atanasio García Durán.